Voy a hablar de la transición democrática en México. Y para mí este es un proceso del pasado. En 1977, por tomar el año de la primera reforma política, el presidente de la República, todos los gobernadores, todos los senadores, más del 80% de los diputados pertenecían a un solo partido político, el PRI. Hoy, un poco más de 30 años después, tenemos un presidente de un partido, gobernadores de por lo menos 3 partidos, un Congreso donde ninguna fuerza política tiene mayoría absoluta de votos, gobernadores que tienen que convivir con congresos en donde sus respectivos partidos tampoco son mayoría, y ayuntamientos gobernados no por 3, sino por 4, 5, 6, 7, 8 partidos políticos diferentes. Es decir, la transición democrática fue la que permitió la alternancia en la presidencia de la República y no, como piensan otros, la alternancia en la presidencia de la República es el inicio de la transición. Comienzo con el relato. Que en 1976 se produce una enorme paradójica en nuestro país, una enorme paradoja. Por un lado, tenemos un mundo de la política totalmente conflictuado y por otro, un mundo electoral de absolutas unanimidades. Un solo partido, un solo candidato, un solo ideario, un solo diagnóstico, que por supuesto obtiene el 100% de los votos válidos. Hay una ruptura, una no correspondencia entre el México plural que se expresa a través de sindicatos, organizaciones agrarias, organizaciones civiles, y el mundo electoral en donde, al parecer, se ha decretado la no competencia. Finalmente, en 1977 se lleva a cabo esta reforma. Muchos han dicho que se trata de una reforma preventiva, de una especie de válvula de escape de las presiones que vivía la sociedad mexicana. Visto en retrospectiva, aquella parece ser una reforma mínima, pero insisto, fue una reforma desencadenante de nuevas reformas. ¿En qué consistió básicamente? Creo yo que en 3 modificaciones de carácter constitucional y legal. Primero, se abrió la puerta para que nuevas corrientes político-ideológicas que hasta ese momento se mantenían artificialmente marginadas del mundo electoral pudieran ingresar a él. Ese fue un primer elemento de la reforma. El segundo fue modificar la fórmula de conformación de la Cámara de Diputados. Es a partir de la reforma de 1977 que esa pluralidad que cristaliza en diferentes partidos va a tener una representación un poco más equilibrada en la Cámara de Diputados. Y la tercera reforma es la que elevó a rango constitucional la propia noción de partido, que los convirtió en entidades de interés público sujetos a una serie de derechos y a una serie de obligaciones. Fue durante las elecciones de 1988 o por las elecciones de 1988 que se produce un nuevo jalón muy importante en materia de la modificación a las normas y a las instituciones en materia electoral. ¿Qué aparece entonces desde mi punto de vista en 88 con toda claridad? Por un lado, un México plural que no cabe ni quiere hacerlo bajo el manto de un solo partido, de un solo ideario, de una sola organización. 88 es un momento de quiebre que va a dar pie a la segunda fase de la transición, que es la más acelerada y la más profunda y que se produce entre 1988 y el año de 97. Años en los que se dan no solo una, no 2, no 3, sino 4 reformas electorales sucesivas, las del 89, 90, 93, 94 y 96, que van a ser una especie de revisión completa de todo el marco
normativo en materia electoral y que van a generar las nuevas instituciones en esta materia. Y que además van a generar las condiciones de la competencia que permitan una auténtica competencia, valga la redundancia. Lo que voy a hacer es un salto a 1996 para tratar de ilustrar el alcance, la fuerza y la dirección de las reformas que se realizaron en aquel año, porque estoy convencido que esa reforma, la del 96, ha sido la más profunda y la que de alguna manera resume todo el proceso reformador que se vivió desde 1977 hasta 1996. En 1996 se decide que el secretario de Gobernación va a abandonar la presidencia del Consejo General, que el Instituto Federal Electoral de esa manera refuerza su autonomía y que serán solamente los consejeros electorales y el consejero presidente, que ahora serán nombrados por la Cámara de Diputados a través de mayorías calificadas, en cámaras donde ningún partido tiene la mayoría de los votos absolutos, es decir, que la ley está obligando a operaciones concurrentes para nombrarlos. ¿Cuál es el sentido, digo yo, profundo de todos estos cambios? El sentido profundo era, y fue, y creo que se alcanzó, lograr que la pluralidad política que existe en el país, que está ahí y que no puede ser exorcizada, tuviera un marco institucional y normativo para su expresión, para su recreación, para su competencia y su convivencia civilizada. Porque en el fondo las elecciones no son más que la punta de un iceberg civilizatorio que le permite a sociedades complejas y diversificadas, políticamente diferenciadas, ideológicamente distintas, poder competir y convivir de manera pacífica, ordenada. Lo que les he querido narrar fue ese proceso de 20 años en que las normas y las instituciones en México en esta materia se reformaron, no fruto de la casualidad, sino fruto de una enorme conflictividad política y social que demandó y exigió que esa normatividad y las instituciones en la materia fueran sintonizadas con las pulsiones pluralistas de la sociedad mexicana. Creo que es una etapa cumplida y que los problemas de la democracia, de nuestra germinal democracia, han generado una agenda quizá más compleja que la del pasado, es decir, que no hemos llegado a una estación terminal, entre otras cosas porque en la historia las estaciones terminales no existen, pero que esta nueva agenda tendrá que ser abordada bajo el formato democrático.